David era un adolescente que intentaba sobrevivir en una ciudad donde el dinero podía decidir hasta el futuro de una persona. Su madre, Gloria, trabajaba prácticamente sin descanso para mantenerlo estudiando en la Academia Arasaka, uno de los centros educativos más prestigiosos de Night City. Y aunque David no tenía las mismas posibilidades económicas que sus compañeros, eso no significaba que fuera un mal estudiante. De hecho, tenía un talento considerable, pero su situación económica hacía que cada día fuera más difícil mantenerse dentro de aquella institución. Uno de sus mayores problemas era precisamente intentar encajar en un lugar donde casi todos tenían acceso a tecnología que él no podía permitirse. Por eso David utilizaba un dispositivo que la academia no autorizaba, y cuando descubrieron lo que estaba haciendo, terminó siendo sancionado. Su madre intentaba mantenerlo dentro de aquel mundo porque quería darle una oportunidad que ella nunca había tenido. Para conseguir dinero, Gloria incluso trabajaba con tecnología cibernética en el mercado, y entre los objetos que manejaba se encontró un poderoso implante conocido como Sandevistan. Pero antes de que pudiera solucionar los problemas de su hijo, pasó una tragedia. Mientras ambos viajaban por la ciudad, quedaron atrapados en medio de un ataque provocado por una banda. El vehículo terminó accidentado y los dos resultaron gravemente heridos. David sobrevivió, pero Gloria quedó en una situación mucho más delicada. Y cuando David llegó al hospital, supo que su madre no tenía dinero suficiente para recibir la atención que necesitaba. Poco después, Gloria se desuscribe. Desde ese momento, David perdió la única persona que todavía intentaba mantenerlo dentro de una vida normal. También perdió su hogar, su estabilidad y cualquier posibilidad de continuar pagando sus estudios. Sin nadie que pudiera detenerlo, David tomó una decisión que cambiaría completamente su vida. Recuperó el Sandevistan que su madre había intentado vender y decidió implantárselo en su propio cuerpo. El resultado fue inmediato. De repente podía moverse a una velocidad que ningún estudiante normal podía igualar, y con ese nuevo poder, volvió a la academia para enfrentarse al compañero que llevaba tiempo molestándolo. David consiguió vengarse, pero también terminó expulsado. Fue entonces cuando comenzó a comprender que ya no tenía ningún motivo para continuar viviendo como antes. Y esa misma noche conoció a Lucy. La chica parecía misteriosa desde el primer momento y después de acercarse a David en el metro, terminó convenciéndolo para participar en un pequeño trabajo. David no tardó en descubrir que Lucy lo había utilizado como parte de una trampa. Los demás del grupo aparecieron para enfrentarlo, y entre ellos se encontraba May, el líder de la banda. Pero cuando May descubrió que David llevaba el mismo implante que Gloria le había intentado vender poco antes de viajar, la situación cambió. David le explicó que ella era su madre, y en lugar de simplemente intentar escapar, decidió demostrar que también podía ser parte del grupo. May aceptó darle una oportunidad. Así fue como David entró al mundo de los agentes de Night City. Allí conoció personas que terminarían convirtiéndose en su nueva familia, entre ellos Dory, Kiwi, Pilar y Rebecca. Pero la persona con la que más comenzó a acercarse fue Lucy. Al principio ella solamente tenía la intención de enseñarle cómo sobrevivir en aquel mundo. Sin embargo, mientras ambos pasaban más tiempo juntos, ambos comenzaron a descubrir que detrás de aquella personalidad distante, sus corazones latían fuertemente. David terminó enamorándose de ella, y Lucy, aunque intentaba ocultarlo, también comenzó a sentir lo mismo por él. Los dos compartieron momentos que parecían imposibles dentro de una ciudad tan cruel como lo era Night City. Incluso llegaron a imaginar cómo sería escapar de todo aquello y viajar juntos a la luna, el lugar que Lucy siempre había soñado conocer. Pero mientras su relación crecía, David también comenzaba a cambiar. Cada misión exigía utilizar más tecnología. Cada mejora hacía que su cuerpo fuera más poderoso, pero también aumentaba el peligro de que perdiera el control. Y David empezó a pensar que podía soportarlo. Después de todo, siempre había sido diferente. Había sobrevivido al viaje al extranjero de su madre, había soportado la presión de la escuela, había aprendido a luchar junto a su equipo. Y ahora quería convertirse en el incapaz de proteger a las personas que amaba. Pero Night City no recompensa ese tipo de sueños. La primera persona que pagó el precio fue May. Después de utilizar cada vez más equipo, su cuerpo comenzó a cambiar y su mente dejó de responder como antes. Lo que empezó como una mejora para convertirse en un soldado más fuerte, terminó convirtiéndose en una amenaza para todos aquellos que estaban a su lado. David intentó ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. May perdió completamente el control y terminó huyendo del planeta después de enfrentarse a las fuerzas que habían ido detrás de él. Aquella pérdida cambió a David. En lugar de alejarse de los implantes, decidió seguir adelante, y poco a poco empezó a ocupar el lugar que May había dejado dentro del grupo. David se convirtió en un soldado mucho más experimentado y empezó a dirigir misiones cada vez más peligrosas. Pero mientras su cuerpo seguía acumulando modificaciones, Lucy empezó a preocuparse por lo que estaba pasando. Ella sabía que David estaba siguiendo exactamente el camino que había destruido a May.
Y había algo más que David todavía desconocía. Arasaka estaba interesado en él. La corporación había descubierto que su cuerpo podía soportar una cantidad de tecnología que normalmente hubiera provocado grandes consecuencias, por lo que David se había convertido en un candidato perfecto para probar un nuevo proyecto. Lucy descubrió parte de esa información y comenzó a investigar por su cuenta. Su intención era proteger a David, por eso intentó extraer cada dato que Arasaka pudiera utilizar para encontrarlo. Pero su investigación terminó exponiendo su propia presencia y acabó capturada. Mientras tanto, David seguía creyendo que podía solucionar el problema utilizando todavía más fuerza. Y esa decisión terminó llevándolo directamente hacia el experimento que Arasaka quería realizar. Faraday había manipulado la situación para utilizar a David como sujeto de prueba. El objetivo era conseguir que se implantara un equipo experimental, una tecnología militar extremadamente poderosa que podía convertir a su usuario en una máquina capaz de enfrentarse a fuerzas enteras. David aceptó, y lo hizo porque creía que todavía podía salvar a Lucy. El problema era que su cuerpo ya estaba llegando al límite. Aún así consiguió utilizar el equipo y abrió paso entre las fuerzas que intentaban detenerlo. Después fue directamente hacia Arasaka para encontrar a Lucy. La situación terminó convirtiéndose en una batalla que involucró a soldados, fuerzas corporativas y ejércitos especializados. Y cuando parecía que David todavía podía escapar con Lucy, apareció alguien que estaba muy por encima de todos ellos, Adam Smasher, un hombre que había llevado su cuerpo hasta tal punto que prácticamente había dejado de existir como ser humano. David intentó enfrentarlo utilizando todo lo que tenía, pero la diferencia entre ambos era demasiado grande. David había pasado toda su vida creyendo que podía soportar casi cualquier cosa porque era diferente. Adam Smasher le demostró que no era así. Mientras el combate continuaba, David comprendió que ya no tenía posibilidad de volver a la vida que había conocido antes. Su madre se había suscrito, May se había ido de viaje, Rebecca también había caído durante el enfrentamiento y su cuerpo estaba dañado. Pero todavía podía hacer una última cosa, podía conseguir que Lucy escapara. David le pidió a Falco que se llevara a Lucy y la protegiera mientras él se quedaba atrás para detener a Adam Smasher. Y así, mientras Lucy era llevada lejos de aquella batalla, David utilizó las últimas fuerzas que le quedaban para enfrentarse a un enemigo que sabía que no podía vencer. Adam Smasher terminó imponiéndose. David viajó al plano astral. Pero antes de hacerlo, consiguió aquello que había deseado desde el principio, que Lucy pudiera sobrevivir y cumplir el sueño que algún día le había contado. Tiempo después, Lucy finalmente llegó a la luna. Había conseguido llegar al lugar que tanto había deseado conocer, pero David ya no estaba a su lado. Mientras caminaba por aquel lugar, recordó los momentos que habían compartido y por un instante volvió a imaginarlo junto a ella. David lo había perdido todo intentando llegar hasta allí, y Lucy había conseguido cumplir aquel sueño, solo que ahora tenía que hacerlo sin él. El video ha terminado, pero si te gustó, dale like, comenta, comparte y sígueme para más historia. Cuídate mucho.